Un saludo a todos los alumnos de sexto grado del nivel educativo primaria, los familiares y docentes que también nos acompañan en esta emisión televisiva. Continuaremos entonces trabajando contenidos conocidos por ustedes y a su vez algunos que van a empezar a conocer a través de estas emisiones televisivas. Veamos entonces cuál es el tema de la emisión del día de hoy. Vamos a ver entonces ahora cuáles son los contenidos que ustedes tienen que conocer para poder trabajar con estos tipos de, con este contenido que vamos a trabajar hoy. El concepto de razón, ya trabajado por nosotros, el de proporción, aplicar la propiedad fundamental de las proporciones, los problemas típicos de fracciones y el significado del tanto por ciento. Cópienlo. Recordemos entonces cuál es el significado del tanto por ciento, porque es fundamental para poder resolver este tipo de actividad. Veamos la lámina. Significa tantos de cada 100, es decir, la cantidad de elementos que se toman de cada 100 unidades de un conjunto. Fíjense que no es más que aplicar el significado de la fracción. Recuerden que cuando trabajamos las fracciones, el denominador son las cantidades de veces o de partes iguales en las que yo divido el conjunto o la unidad, y el numerador son la cantidad de partes que se toman de esas divididas iguales. Por lo tanto, son 50 de cada 100, lo cual representa el 50%. Cópienlo, por favor. Veamos entonces otro ejemplo en el cual podamos ver el significado del tanto por ciento a partir de sus diferentes representaciones en una tabla. Vamos a ver la imagen. Lo vemos representado primero como fracción. Recuerden, siempre es una fracción de denominador 100, porque 100, ¿verdad?, viene del número 100. Aquí tenemos 15 centésimas o 15 sobre 100, 14 centésimas o 14 sobre 100 y 5 centésimas o 5 sobre 100. Representados como tanto por ciento es el 15%, el 14% y el 5%. Y escrito en notación decimal o como expresión decimal son 15 centésimas o 0,15, 14 centésimas o 0,14 y 5 centésimas o 0,05. Entonces, podemos decir que 5 sobre 100 es igual a 5%, que es lo mismo a 5 centésimas. Cópienlo.
Vamos a recordar entonces a través de la tabla que vimos en la emisión anterior cuáles son los porcientos cómodos. Siempre cuando hablamos del 100%, que lo podemos escribir como una fracción de denominador y numerador 100, estamos hablando del total o del todo de una cantidad determinada. El 50%, que también puede ser representada con una fracción de 50 sobre 100, es la mitad de ese total. El 20%, que puede ser representado como 20 sobre 100, es la quinta parte del total o un quinto. Recuerden, y acá podemos decir también un medio. El 25% del total, que se puede representar con una fracción de denominador 100 y numerador 25, es la cuarta parte del total o un cuarto. Y el 75%, que puede ser representado un 75 sobre 100, son 3/4 partes de ese total, que se puede escribir como 3/4. Cópienlo, por favor. Como ustedes conocen, porque lo vimos en la misión anterior, existen 3 tipos de problemas típicos de tanto por ciento. Vamos a recordarlos. Hallar el tanto por ciento de un número, que fue el que trabajamos en la emisión anterior, hallar qué tanto por ciento es un número de otro, y por último, hallar un número conocido un tanto por ciento de él. En la emisión de hoy, vamos a trabajar hallar qué tanto por ciento es un número de otro. Copien esto, por favor. Vamos a ver entonces cómo resolver este tipo de ejercicio. Observemos la lámina. Vamos a hallar qué parte es un número de otro, es decir, desde un problema típico de fracciones que ya es conocido por ustedes cuál es el procedimiento a seguir. ¿Qué parte es 100 de 400? Como ustedes saben, se plantea así de esta manera y se pone la parte sobre el todo en forma de fracción y se procede a simplificar. 100 entre 100 es igual a 1, 400 entre 100 es igual a 4, por lo tanto podemos decir que 100 es un cuarto de 400. Ahora veamos desde los problemas típicos de tanto por ciento y vamos a hallar qué tanto por ciento es un número de otro. Veamos que el procedimiento es similar. 100 de 400 lo planteamos como una fracción
Simplificamos igual, 100 entre 100 es a 1, 400 entre 100 es igual a 4, esto es igual a un cuarto. Cuando dividimos 1 entre 4, obtenemos como resultado 0,25, 0,25 lo multiplicamos por 100 y obtenemos como resultado 25. Cópienlo. Vamos a ver otro ejemplo entonces, para repetir, para volver a ver cuál es el procedimiento a seguir. Y fíjense sobre todo en la tabla donde estamos determinando qué elementos son los que me dan y cuáles son los que tengo que buscar en este tipo de problemas. Observemos. Seguimos hallando qué tanto por ciento es un número de otro. Para este tipo de problemas, en el que hallamos qué tanto por ciento es un número de otro, como ven, nos dan como dato la parte, nos dan el todo y tenemos que determinar el por ciento. Por lo tanto, lo que hacemos es, para hallar el por ciento, es dividir la parte entre el todo. Decimos, vamos a hallar 3 de 20, planteamos el problema como una fracción multiplicada por 100, simplificamos cruzado porque es la simplificación que tenemos. 20 entre 20 es igual a 1, 100 entre 20 es igual a 5, 3 por 5 es igual a 15, por lo tanto podemos decir que 3 es un 15% de 20. Esto aparece en las páginas 85 y 86 de sus libros de texto. Cópienlo, pero sobre todo, copien la tabla. Vamos a ver entonces un ejemplo a partir de un problema para que nos demos cuenta dentro del texto del problema cuáles son los datos dados y qué es lo pedido. Y también, por supuesto, para aplicar este procedimiento que ya hemos visto en 2 ejemplos anteriormente. Observemos. Dice el problema que cuando Ashley nació, tuvo un peso de 9 libras. Si han pasado 2 meses de su nacimiento y ha aumentado un 0,9 libras, ¿qué por ciento de libras aumentó Ashley? Como nos podemos dar cuenta, lo que tenemos que hallar es qué por ciento es 0,9 de 9. Es decir, este mismo ejemplo que estamos viendo. Como explicamos, hacemos una división de 0,9
entre 9, que esto es igual a 0,1, lo multiplicamos por 100 y obtenemos como resultado 10. Por lo tanto, podemos decir que Ashley aumentó un 10% de libras. Cópienlo todo. Veamos otro ejemplo de otro problema en el cual vamos a hacer lo mismo. Vamos a buscar dentro del texto del problema cuáles son los datos que nos dan, qué nos piden y bueno, y determinar cuál es el procedimiento a seguir. Lo vamos a hacer aquí entre todos y ustedes después, al final, van a copiarlo como hicimos con el ejercicio anterior. Observemos. Seguimos hallando el tanto por ciento de un número y decimos entonces que mamita y papito quieren casarse. Para hacerlo están reuniendo dinero. Si ya tienen reunido 20,000 pesos y mamita ha aportado 5,000, ¿qué por ciento del dinero aportó mamita? Como ven, vamos a determinar qué por ciento es 5,000 de 20,000. Dividimos 5,000 entre 20,000, obteniendo como resultado 0,25. Lo multiplicamos por 100, recuerden, corremos la coma, 1, 2 lugares a la derecha, obtenemos como resultado 25 y podemos decir entonces que mamita aportó un 25% del dinero. Cópienlo por favor. Vamos entonces a recordar
un grupo de elementos que hemos visto dentro de la misma clase y de las otras emisiones para que les quede claro para cuando empiecen a trabajar con los ejercicios que se le queden de estudio individual. Observemos. Recuerden, el significado del tanto por ciento, que significa tantos de cada 100, que es decir, la cantidad de elementos que se toman de cada 100 unidades de un conjunto. Recuerden, un conjunto de 100 y yo tomo 50 elementos de ese conjunto de 100 elementos. Es decir, 50 de cada 100, lo cual implica un 50%. Recordemos también que existen 3 problemas típicos de tanto por ciento: hallar el tanto por ciento de un número, que fue el que trabajamos en la emisión anterior, hallar qué tanto por ciento es un número de otro, que fue el que se trabajó en esta semana, y hallar un número conocido, un tanto por ciento de él, que será el de la próxima semana. Y asimismo, también recordamos o trabajamos que este tipo de problemas nos dan la parte, nos dan el todo, tenemos que hallar el por ciento, por lo tanto decimos que es el por ciento es igual a parte entre todo por 100. Copien de nuevo esta tabla, por favor. Veamos entonces cuál es el estudio individual a trabajar durante la semana. Vuelvo a insistir, aunque siempre lo digo en todas las clases, durante la semana. No es solo para hacer todos los ejercicios en el día de hoy. Hoy no es el día de la matemática. Hoy es el día en que sale la emisión televisiva de matemática, pero todos los días tenemos que hacer, aunque sea un ejercicio de esta asignatura. Observemos, vamos a poner la diapositiva y ya ustedes van a copiar cuáles son los ejercicios que van a hacer durante la semana. Ya terminamos por el día de hoy. Nos vemos el próximo martes a la misma hora, en este mismo espacio, para poder seguir trabajando la matemática en el 6º grado. Recordar lo que ya trabajaron con sus maestros y también comenzar a conocer contenidos nuevos. Como siempre les decimos, les pedimos que se cuiden mucho, que usen el nasobuco, que no salgan si no es necesario de sus casas, que cumplan con todas las medidas higiénico-sanitarias y solo nos queda despedirnos. Chao.